Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, es un privilegio poder tenerlos acá en nuestra casa, la Iglesia del Nazareno Avivamiento. Para nosotros ha sido todo un desafío hacer esta primera capacitación para maestros, para líderes de escuela bíblica y para la iglesia en general, porque creemos que realmente es necesario que nos capacitemos, que aprendamos para poder enseñar, ¿sí? El pastor, el maestro, el líder, tiene que aprender para poder enseñar, porque imparte de lo que tiene, imparte de lo que es. Entonces, es bueno que hayamos podido ponernos en la brecha y poder capacitarnos y disponer de este tiempo. Antes de comenzar el taller, yo quiero comentarles cómo va a ser el día de hoy, que ustedes seguro que la propaganda la tienen en su celular. Vamos a comenzar con el primer taller, que es el desarrollo del niño y el aprendizaje. Luego vamos a tener una pausa activa que está a cargo de primero la iglesia local nuestra. Después vamos a tener un aula taller en donde vamos a aprender las secuencias didácticas, nuevas estrategias y tecnologías. Eso es un taller que va a ser teórico y práctico, donde tenemos acá a la profesora. Ella es especialista en enseñanza primaria. Y después vamos a venir con el almuerzo. Después viene una sorpresa para todos nosotros. Después va a comenzar la pastora Silvia Navarro, que es la pastora que es la presidenta de las escuelas dominicales de todo el NOA de las iglesias del Nazareno. Cada iglesia del Nazareno tiene su escuela dominical y tiene su presidenta. Entonces su directora, ella es la directora de las directoras, digamos. Bueno, ella nos va a dar la enseñanza de Jesús. Después vamos a tener otra pausa activa a cargo de la iglesia del Nazareno de la Caldera, donde está nuestra pastora Margarita Zumbay y nuestro pastor Aniceto. Y después va a continuar la pastora con organización de la escuela bíblica y la administración en la escuela bíblica. ¿Sí? Vamos a cerrar con un culto y luego y ahí en el culto vamos a entregar los certificados de asistencia. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar y bueno, vamos a orar. Amén. Pastor. Bueno, Dios les bendiga. Sean bienvenidos en la casa del Señor. Para nosotros es un privilegio estar con ustedes. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Salmo, libro de los Salmos, 133. Y qué bueno es estar en la casa de Dios. Creemos que cuando venimos a la casa de Dios, el Señor tiene algo bueno para darnos. El Señor tiene pensamiento de bien para cada uno de nosotros. Pensamiento de bien y no de mal, ¿no? A fin de darles a cada uno de ustedes, para mí también, el fin que nosotros esperamos. Y dice la palabra de Dios, Salmo 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Estamos juntos y estamos en armonía. Yo le invito a que pueda mirar al vecino de la par y le pueda decir: Dios te bendiga, Dios tiene algo especial para ti en este día. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Él se merece toda gloria. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Gloria a Dios. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta posibilidad que tenemos de estar aquí en tu casa. Y, Señor, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella, Señor. Señor, el propósito nuestro es poder aprender de ti, Señor. Que tú puedas hablar a nuestros corazones.
que pueda, Señor, traer un renuevo para todo nuestro ser, aún para nuestra iglesia, aún, Señor, para los ministerios dentro de la iglesia, Señor. Creemos y estamos convencidos que la escuela dominical es un ministerio fundamental dentro de tu casa, Señor. ¿Por qué? Porque entendemos, Señor, que los niños son el presente, pero también son el futuro, Señor. Tu palabra nos enseña a instruir a los niños y aun cuando fueren viejos no se apartarán de ti, no se apartarán de tus caminos, Señor. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres, Señor, que podamos dar a esta generación, Señor. Pero no nos limitamos tan solo a los niños, porque la escuela dominical es un amplio margen. Señor, te pedimos que tú nos puedas ministrar, nos puedas traer, Señor, aquello que tú tienes, Señor, en tu corazón, que pueda ser implementado, que pueda ser, Señor, arraigado en nuestros corazones, Señor. Porque tus planes son perfectos, Señor. Porque tus planes, Señor, son para ser establecidos aquí en la tierra, Señor. Aquí en nuestra generación, aquí en el lugar de cada uno donde estemos, Señor. En nuestra provincia, en nuestro pueblo. Que podamos compartir tu palabra a todo momento, Señor. Que podamos estar incentivados por la razón, Señor, por la misericordia que existe en ti. De poder llevar esa luz, que podamos ser sal, Señor, a la tierra. Hoy te bendecimos, te adoramos, Señor. Y habla, Señor, a nuestros corazones. Que podamos estar receptivos a tus palabras, Señor. Toca nuestros oídos, Señor, espirituales. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La iglesia dice amén. Gloria a Dios. Aquí lo dejo con Patricia. Bueno, buenos días de nuevo. Me presento, yo soy la doctora Patricia Franco. Yo estoy haciendo actualmente una especialización en medicina familiar y comunitaria, que es a lo que creo que Dios me ha llamado dentro de mi profesión. Y lo bueno de la medicina familiar es que se abordan familias y todas las etapas de la vida. Tenemos pediatría, hacemos ginecobstetricia, vemos la parte de adultos y la parte de ancianos, porque justamente nos preparan para verlo al ser humano en todo a lo largo de su vida. Y eso es bueno, porque realmente se complementa mucho con el llamado también de Dios hacia mi vida. Con mi esposo estamos pastoreando también la iglesia, así que bueno, es para nosotros un gran desafío que hemos tomado de parte del Señor. Y cuando yo preparaba, estábamos pensando en todo esto, el Señor traía a mi corazón este taller que se llama El desarrollo infantil y el aprendizaje. Y lo que vamos a tratar de ver en esta mañana es cómo las emociones, cómo el vínculo que el niño tiene con su familia, con sus padres, con su cuidador, condiciona el aprendizaje. ¿A nosotros nos importa el aprendizaje, sí o no? Sí. ¿Saben por qué? Para los maestros de escuela bíblica es más importante el aprendizaje, y me atrevo aún, acá tengo una profesora, pero me atrevo aún a decir más importante que el maestro de la escuela, porque el maestro de escuela bíblica enseña el camino al niño por el que debe andar. Depende también de la enseñanza del maestro de escuela bíblica que ese niño permanezca en el camino del Señor y que ese niño alcance vida eterna. Es decir, que nosotros como maestros, al enseñar a Jesús, al enseñar sus caminos, al ministrar de Él, estamos enseñando e impartiendo vida. Amén. Y lo que quiero también ponerlo en este taller es que nosotros como maestros, ¿sí?, no nos tenemos que limitar solamente a trabajar con niños.
tenemos que aprender a vincularnos con los padres o con los cuidadores de los niños. ¿Por qué? Porque el niño que viene a la escuela bíblica generalmente viene con una historia que muchas veces nosotros no conocemos, pero que mediante el trato del maestro con el niño o incluso con el adulto o con el adolescente, porque el líder de jóvenes, el líder de adolescentes y aún el líder de adulto que enseña en la escuela bíblica comienza a relacionarse con ese estudiante y comienza a conocer de su vida y comienza a conocer de su historia. Y eso a nosotros nos da una ventaja para poder abordar algunas cosas y relacionarnos con la familia. Más que nada los que trabajan con niños, de alguna manera tienen que generar el vínculo también con los padres o con los cuidadores. ¿Sí? Hoy en día nosotros tenemos muchos niños que no viven con sus padres biológicos, que viven con una tía o que viven con una abuela, porque estamos en tiempos en donde la familia se está disgregando, en donde generalmente ya una familia en donde tenga un papá, una mamá y los hijos, cada vez es menos frecuente y encontramos mamás solteras, papás solteros o mamás que han reconstituido su vida y los niños están con los abuelos porque hay una falta de aceptación por parte de la familia nueva que se está formando, y todas esas cosas se manifiestan en el aula. ¿Sí? Y tercer punto antes de comenzar, nosotros como maestros también vamos a iniciar un viaje hacia nuestra niñez con este taller. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunas cosas de las que están aquí que quizás nos han pasado a nosotros y han condicionado nuestro aprendizaje y han condicionado nuestra manera de ser. Lo primero que tiene que pasar en la vida de un maestro para que sea un buen maestro, lo primero es tener un encuentro con Jesús. Ser convertido. La conversión, como enseñamos en nuestra iglesia y a nuestros líderes, no es una oración de fe, es un proceso de crecimiento, de caminar, ¿no es cierto? Y de aprender de Jesús. Primero es la conversión. Segundo es aprendizaje. ¿Sí? Hay versículos bíblicos que no vamos a abordarlo en este momento porque sería muy extenso, en donde Jesús dice que Él enseñaba. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos convertimos y decimos, yo quiero trabajar, y comenzamos a caminar en el camino del Señor, tiene que pasar una cosa. Tenemos que desaprender, que quiere decir sacar conceptos previos, que es a lo que veníamos programados, y aprender, o sea, incorporar conceptos nuevos en base a lo que está aquí. Es lo primero que tiene que suceder en el maestro. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado en común, y eso está en Mateos 28:19. Por tanto, id a las naciones y haced discípulos. Usted, para ser discípulos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enseñar. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene la palabra que Jesús nos dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que quiere enseñar tiene que permanentemente estar
aprendiendo. Amén. Yo estoy aprendiendo todavía y creo que hasta el último día de nuestra vida vamos a estar aprendiendo. Así que bueno, vamos a comenzar con esto que se llama el desarrollo infantil y el aprendizaje. Pasemos a la que sigue. Y miren lo que dice acá. Los primeros años de vida, pero especialmente los primeros, ¿cuántos dice? 3 años, son de suma importancia para el desarrollo del cerebro. ¿Cuándo se comienza a desarrollar el cerebro? Desde la panza de la mamá. Ahí comienza. ¿Por qué nosotros hacemos hincapié en que es mejor que los embarazos sean planeados? Porque si una mamá planifica el embarazo y me viene a ver en el consultorio, yo le digo, tenemos que comenzar antes que te embaraces, 6 semanas antes, 1 mes y medio, a tomar ácido fólico. ¿Por qué? Porque se ha visto que el ácido fólico desde 6 semanas antes de embarazarse hasta 1 mes después es efectivo para prevenir las malformaciones del tubo neural, del cerebro y de la columna. ¿Sí? Por ejemplo, espina bífida es una malformación. ¿Sí? Entonces, desde ahí comienza el desarrollo del cerebro y desde todo el embarazo. ¿Sí? La mamá tiene que tomar ácido fólico, la mamá tiene que tomar hierro. ¿Por qué? Porque el hierro es fundamental para la oxigenación del cerebro del bebé y el ácido fólico para el crecimiento fetal. ¿Sí? Entonces, desde ahí comienza el desarrollo del cerebro. Y después el bebé nace. Y desde que nace hasta los 3 años es fundamental el desarrollo. ¿Sí? Dice, todo lo que el niño ve, toca, saborea, oye o huele, influye en él. Y cómo va a pensar, va a sentir, va a moverse y va a aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje del niño y que cómo el niño se va a desarrollar en su vida depende del medio que lo rodea. ¿Sí? Y muchas veces nosotros, los bebés de 1 o 2 años, quieren tocar todo se llevan a la boca. No, eso no, eso no haga. O toca algo sucio, pum, capaz que le pegamos un chirlo, eso es caca. ¿Sí? Entonces, pero es ¿por qué? Porque no sabemos que el niño necesita experimentar, el niño necesita ver, necesita tocar las texturas, necesita probar los sabores, el dulce, el salado, el agrio, ¿sí? Necesita escuchar, ¿sí? Entonces él va aprendiendo de las experiencias de su vida. Por eso es importante algo que voy a decir. El vínculo es muy importante, ¿sí? Ahora, miren ustedes, cada vez que un niño utiliza uno de estos sentidos, cada vez que el niño toca una flor, cada vez que usted le da una bananita pisada, o que usted lo besa, o que usted lo abraza, ¿sí? El niño desarrolla una conexión neuronal. Mire qué importante que es el estimular a los niños desde temprana edad. Y esa conexión, ¿qué quiere decir conexión neuronal? Que el cerebro tiene una parte derecha y una parte izquierda y que se van como juntando los dos. Y esa conexión neuronal y esa conexión del cerebro entre sí mismo modela cómo el niño piensa, modela cómo el niño siente, cómo el niño se comporta y cómo el niño aprende. ¿Qué quiere decir esto?
que el aprendizaje de nuestros niños está íntimamente relacionado con los padres, con el maestro, íntimamente relacionado. Si tenemos un niño que está todo el día en el coche o todo el día en la cuna, que llora, y viene la abuela y le dice, déjalo que llore porque si se va malcriar, se va a hacer bracero, como dicen acá, que quiere vivir en brazo. El niño está ahí en la cuna, llora. La madre no le presta atención al llanto porque cree que es caprichoso, porque cree que es molesto. No le da la teta, o le está dando la teta y en vez de hacer contacto con el bebé está con el celular, o está mirando el IF, la novela, ¿no? O la madre no lo abraza, no lo besa, no le habla, no le lee, no le canta. Ese bebé, cuando tenga 6 años, tenemos mamás que están sentadas a la par del niño pegándole chirlos porque el niño no entiende un problema, porque no puede escribir bien, porque no le sale la suma, porque no le sale la resta. Y el problema ese quizás que no sea un problema de netamente de aprendizaje, porque para llegar a ese diagnóstico hay que hacer otras cosas, pero que tiene dificultad en ese aprendizaje tiene que ver con lo de antes, ¿sí? Y no es que los niños nacen con problemas o normales. Los niños nacen, son como una vasija. Lo que usted ponga adentro, eso va a condicionar a la vasija. ¿Se entiende? Es un recipiente vacío para que usted, como padre, para que usted, como maestro, lo llene. ¿Se entiende? Y de lo que el niño esté lleno, va a manifestar su comportamiento. ¿Se entiende? ¿Estamos despiertos hasta acá o no? Amén. Muy bien. Entonces, decíamos que los papás, ¿sí?, y los maestros condicionamos el aprendizaje. Y acá yo voy a hablar de los niños indisciplinados, ¿no? A las maestras. Y nosotros este año hemos hablado junto con el pastor, hemos hablado con las maestras y le hemos dicho lo siguiente. Antes, cuando se estaba armando todo el equipo de escuela dominical y se le había hecho la propuesta a las maestras, porque la presidenta iba a continuar en su labor, se les preguntó y se les dijo lo siguiente: miren, si ustedes van a poner la mano en el arado, es un compromiso que hacen primero con Dios y segundo con los niños. Si usted va a ser maestro de escuela dominical, no puede abandonar a mitad de año. Tiene que comprometerse a terminar el año. Usted imagínese que nosotros salimos a evangelizar. Viene un niño que no vive con la madre, que vive con la abuela, porque la madre ha decidido dejarlo con la abuela porque ha querido formar otra familia, tiene otros hijos, la pareja no lo quiere este niño y la madre lo manda con la abuela. El niño ese está sufriendo de abandono. Viene a la escuela dominical, comienza el primer semestre con una maestra, ¿no? Y de repente la maestra dice: ay, ya no siento de Dios estar en la escuela dominical, no me gusta la cara de la directora, me llevo mal con el pastor, no voy más. Ese niño vuelve a sufrir otro abandono. ¿Se entiende? Entonces, nosotros como maestros como cristianos primero, y segundos como maestros, tenemos una responsabilidad.
Y tenemos que pensar en que nuestros actos, ¿sí?, influyen en los niños y pueden herirlos, ¿sí?, o pueden dañarlos. El niño no es fácil que tener 6 meses una maestra y que le cambien en otros 6 meses le pongan otra maestra. El niño se tiene que adaptar, tiene que comenzar a vincularse con esa maestra y es comenzar de nuevo. No es fácil. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a pensar estas cosas, a ser responsables, ¿no? Y a ser maduros en el trabajo. ¿Sí? Yo no puedo ser maestro y tener la clase bíblica a las 3 de la tarde y llegar a las 3 menos 5. Y recién ponerme a preparar las cosas, ¿no? Los maestros tienen que estar mucho antes, viendo qué va a hacer falta. Yo no puedo preparar una clase 15 minutos antes de venir a la iglesia. ¿Sí? No estudiarla, no saber de qué estoy hablando. Ah, total, son niños. No, con más razón, son niños, tienen que aprender. Responsabilidad. Dentro de la escuela bíblica, miren, otra cosa que nosotros les recalcamos a los líderes, lo primero que ellos se van a tener que enfrentar y que seguro van a tener en su ministerio es fracaso, es errores. Claro, porque estamos aprendiendo. Es imposible que tengamos una maestra o una maestra comience a trabajar y no tenga errores. O no planifique una actividad y no le salga acorde a como pensaban salirle. Eso es lo primero que el líder o el maestro se va a tener que enfrentar, es la frustración. Pero eso es normal, es parte del aprendizaje. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso y cómo lo abordamos? Y acá entran los directores y los pastores. Los pastores tienen que estar a la par de sus maestros. ¿Amén? Bueno, ahora, entonces todo esto, cómo el niño se vincula con el padre, con la madre y con la maestra, va a ir desarrollando acciones en el futuro. Pasemos. Entonces, acá entra lo que decíamos, ¿sí? ¿Conocen los 5 sentidos o no? ¿Sabes? Sacala. A ver, ya están así mirando. A ver, ¿cuáles son los 5 sentidos con los cuales tiene que trabajar el maestro? El tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído. Muy bien. El maestro tiene que tener en su clase, tratar de hacer cosas como estas, donde el niño pueda ver. Por ejemplo, enseñamos la creación. Están los más chiquititos. Entonces, que la maestra pueda hacer que toque la textura de las flores, que toque un animal, qué sé yo, que toque los árboles, que recoja que mire los diferentes tipos de hojas que hay, que capaz que puede encontrar una hormiga, puede traer diferentes frutas. Miren todas las frutas y los colores que el Señor ha creado para nosotros, ¿no? Que podamos incorporar, ahora sí, pasala, que podamos incorporar estos 5 sentidos a nuestra clase. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que el niño aprende de esto, de su vista, del olfato, del oído, del gusto y del tacto, ¿sí? Otra cosa, el niño aprende más de lo que ve que de lo que oye. A ver, el niño aprende por imitación. ¿Por qué aprende el niño? Por imitación. Ustedes van a ver, ya les voy a hacer ver una diapositiva, el niño imita lo que los padres hacen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo detectamos el abuso sexual? A través de esas cosas. Porque el niño
imita lo que le hacen o lo que ve hacer o imita lo que hay en su medio. ¿Se entiende? Entonces, maestros y líderes en general, si nuestros discípulos, ¿no?, desde el más chico al más grande, aprende por imitación, ¿quiénes son los primeros que tienen que estar los domingos en la iglesia? ¿Quiénes son? Nosotros. Cuando el pastor dice, qué sé yo, vamos a tener una reunión de oración, vamos a hacer una capacitación, ¿quiénes son los primeros que tienen que estar? No, maestros. Cuidemos de lo que hablamos delante de los niños. No podemos criticar a un hermano, a un líder o a un pastor delante de los niños, aún delante de nuestros hijos, hermanos. Porque ¿qué le estamos enseñando? ¿Se entiende? Porque venimos a la iglesia a enseñar o a aprender un montón de cosas, pero nuestros hijos nos conocen. Nuestros hijos saben. Ellos son nuestros esposos, nuestras esposas y nuestros hijos saben. Son los primeros que saben si nosotros somos verdaderos cristianos o no. Si somos en la iglesia una cosa y en la casa somos otra. ¿O no? ¿No es así? Porque en nuestra casa somos como somos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir esto? Quiere decir que yo tengo que esforzarme en la iglesia por mostrar algo que no soy. No es el fin. No es el fin. Usted tiene que venir a la iglesia y tiene que ser como es. Tiene que ser como es. ¿Sí? Y si hay cosas que usted tiene que ir corrigiendo, le irá corrigiendo con su líder y con su pastor. Ahora, no se enoje cuando su pastor le sugiera los cambios o cuando su líder le sugiera los cambios, porque vienen generalmente de parte de Dios. Pero tenemos que ser como somos. Y como hermanos tenemos que aceptar a los otros hermanos como son. Había una cosa que nosotros también hemos mejorado en nuestra iglesia. Llegaba un nuevo, el nuevo se sentaba ahí y todos así, ¡fum!, los que nos conocíamos para un lado. Y el nuevo quedaba solo, ¿no? Y eso está mal. Porque si llega un nuevo, al contrario, todos los que ya somos de la iglesia tenemos que ir, hola, ¿cómo estás? Bendiciones, que Dios te bendiga, mirá, tenemos tal casa de oración, podés venir a este estudio bíblico, te podemos visitar, ¿cuál es tu teléfono? Vínculos, vincularnos. Si un hermano es nuevo, va a haber algún día que va a venir quizás de mal humor a la iglesia. Y nosotros como mayores vamos a tener que dejar que ese hermano que está creciendo, cuando cometa errores o algunas cosas que no nos gustan, la vamos a tener que pasar por alto. ¿Por qué? Eso se llama misericordia. No digo cosas groseras, pero hay cosas del carácter de que nosotros vamos a tener que pasarlo por alto. ¿Por qué? Por misericordia. Por eso tenemos que ser como somos. Aprender a ser como somos, ¿sí? Pasemos al otro. Entonces, yo hablaba recién de... Quiero ver el horario. Yo recién hablaba de vínculo. Y a la pregunta es, yo quiero que ustedes me den ejemplos de qué sería un vínculo amoroso. ¿Qué sería un vínculo amoroso? A ver. Bien. ¿Y cómo mostrar una acción para demostrar vínculo amoroso? A ver, una acción. Muy bien. Saludar. ¿Qué otra acción a los niños o a algún adulto? ¿Qué otra acción podría ser? Un abrazo. Muy bien. A un nuevo, a un discípulo, un abrazo. ¿Qué otra cosa será? Bien, hablarle, darle una palabra. Perfecto. ¿Qué otra cosa será? El respeto, ¿sí? Y a los niños, así nos vamos a los niños, ¿cómo nos podemos vincular con ellos?
Piensen en su hijo. Si algunos tienen hijos, piensen en hijos, si no, piensen en sus nietos. Jugando, ¿qué más? Escuchándolos. Muy bien, miren. Dándole cariño. ¿De qué manera damos cariño y afecto? Escuche. Cantándole a su hijo. El niño aprende más cuando escucha, por ejemplo, cantar. Entonces, nosotros a mi hija le enseñábamos amarillo, rojo, verde, qué lindo que son los colores, amarillo, rojo y verde, y le hacíamos a ver, ¿no? Y con los números también. Hay una canción que se llama, que seguro la han escuchado, que se llama Mariana. Mariana cuenta uno, Mariana cuenta uno, es uno, es uno. Bueno, así, ¿no? Cantándole. Levanten las manos, ¿cuánto le leen cuentos a sus niños? La lectura, 1. ¿Somos cuánto? 4, 5. ¿Sí? La lectura. El maestro no puede ser ajeno a la lectura. Si usted es pastor, si usted es maestro, si usted es líder y no le gusta leer, tiene, pero que cruzar un abismo enorme. Porque el discípulo, dice Jesús, enseñándosle. ¿Y cómo puedo enseñar si no aprendo? Y la única manera de aprender es leyendo. Tengo que hacerme el hábito de la lectura. ¿Cuesta o no cuesta? Sí cuesta, pero no es imposible, ¿sí? Cantándole, leyéndole cuentos. Cuando usted alimenta a su hijo, ¿sí? Es también vincularse con amor, pero el vínculo de amor cuando alimentamos a nuestros hijos no es darle gaseosa a los 6 meses, ni a los 2 años llevarlo a McDonald's que coma una papa frita y una milanesa. Eso no es una buena alimentación, ¿sí? Una buena alimentación es la teta, ¿sí? El pecho hasta los 2 años de edad, los primeros 6 meses pecho exclusivo y después comenzar con frutas y verduras y alimentos saludables, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos que mimamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, dándole papa frita, milanesa, gaseosas, pan, tortas, y no estamos haciendo una buena alimentación, ¿sí? Bien, cariño y atención, acurrucarlos, sostenerlos en los brazos, hablarle. El cerebro crece y se desarrolla emocionalmente el cerebro cuando usted hace estas cosas. Cuando usted abraza, cuando usted besa, cuando de usted sale una palabra de aliento. ¿Hacia quién? Hacia su hijo, hacia su nieto, hacia ese niño que está viniendo y hacia su discípulo. ¿Sabe qué? Nosotros, con mi esposo, lo que hacemos con nuestros discípulos es afirmar. El discípulo tiene que ser afirmado. Tiene que sentirse amado por Dios y por su pastor, por su líder. Hay que afirmar a las personas, ¿sí? Para que se desarrollen. Ahora, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si usted no tiene amor, si usted no ha sido sano en sus emociones, usted no puede impartir amor y no puede tampoco impartir sanidad. ¿Usted no ha visto esas personas que algunas veces, yo no puedo decir te amo? Yo no puedo decir te amo. O quizás nosotros hemos hablado en toda la consejería pastoral que hacemos, hemos escuchado, mi papá nunca me ha abrazado. Mi papá nunca me ha dicho te amo. Mi papá nunca me ha dicho que me quiere. ¿Sabes qué? Mi papá está solamente para marcarme lo malo que hago. Y yo quizás hago un montón de cosas buenas, pero algo malo, y mi papá o mi mamá o mi abuelo o quien me cría está para marcarme eso, ¿no? Y en esto es importante, ¿por qué?
Porque cuando yo voy a brindarle todo esto al niño, tiene que ver mi historia personal. Cuando yo voy a ministrar a un grupo, sea líder de lo que sea, tiene que ver mi historia personal. Porque si yo no recibo el amor de Cristo, si yo no sano estas cosas, ¿voy a poder abrazar? ¿Voy a poder decirle a mi discípulo, qué bien te salió esto, te felicito? Te salió buenísimo, vamos a seguir trabajando para mejorar un poco más. Estás creciendo, qué bueno. Si yo no sano esas cosas en mi vida, no voy a permitir el crecimiento de los niños y de los discípulos en toda la escuela bíblica. El pastor, el líder, no puede ser celoso, no puede ser envidioso, no puede enojarse porque su discípulo crezca. Y si nosotros tenemos un discípulo que nos sobrepasa a nosotros en otros dones o en otras cosas, gloria a Dios, porque la iglesia no es mía. Las ovejas no son mías. El reino no es mío. El reino es del Señor. Y yo no soy dueño de las ovejas. No soy dueño, soy un administrador. Amén. Cuando yo entiendo ese concepto, cuando Dios sana mi vida, yo puedo permitir que la iglesia se impulse, que los ministerios se impulsen. ¿Por qué? Porque soy un factor de crecimiento, de cambio, de restauración. Amén. Si yo estoy segura en Cristo, si yo estoy segura en Cristo, con lo que Él me dio, con lo que Él me impartió, voy a ser feliz. ¿Sí? Voy a ser feliz en donde Dios me ponga. Siendo maestro, siendo ecónomo, siendo pastor, siendo maestro. ¿No? Y yo doy gracias. Yo doy gracias porque en nuestra iglesia hay gente que, por ejemplo, a mí me supera en cosas. Tenemos una hermana que decora y que hace cosas preciosas. Yo no tengo esa habilidad, ¿no? Tenemos hermanos que ministran. Yo no tengo esa habilidad. Y detrás de nosotros vienen maestros, ¿no? Que vemos que tienen mucho potencial y que quizás puedan enseñar como nosotros y mejor. Gloria a Dios, porque el reino de los cielos se va a expandir, porque la iglesia se va a expandir, ¿no? Todos somos ladrillos de una misma pared. Amén. Piense usted ahora, piense usted mismo, piense. A usted, ¿lo abrazaron? ¿A usted lo besaron? ¿A usted le dijeron alguna vez que era importante para su mamá, para su papá? ¿A usted alguna vez le dijeron te amo? Su esposo, su esposa, sus padres. ¿A usted alguna vez, o usted alguna vez se sintió rechazado? Hermanos, muchas veces experimentamos rechazos dentro de la iglesia. Qué triste. Qué triste es que sientamos eso en nuestra iglesia. La pregunta es, ¿usted alguna vez ha sentido el abandono? Si nosotros hemos estado con estas cosas, Dios la trae a memoria para sanarnos. Porque necesitamos y debemos impartir de lo que somos. Amén. Ahora, el vínculo temprano. Pasemos a la otra. No sé si tenemos en la otra. Bien, perfecto. El vínculo temprano, o sea, desde que el bebito nace, lo beneficia mucho. Y ahora le voy a enseñar algo para que ustedes les enseñen a todas las mamás de su iglesia. ¿Sí? El bebé, desde que nace, se comunica. No habla, pero se comunica. ¿Cómo se comunica el bebé? Muy bien, con el llanto. ¿Sí? ¿Qué ha dicho? También.
pero después del primer mes. Entonces, el bebé se comunica con el llanto. ¿Qué pasa? ¿Qué le puede pasar a un bebé cuando llora? Ajá, tiene el pañal sucio, tiene hambre, ¿qué más? ¿Le duele algo? Bien, o simplemente tiene la necesidad de afecto. ¿Sí? El niño no llora porque es mañero. ¿Sí? No, los bebés no nacen mañeros, como se le dice, o braceros. No lo alcé porque se va a hacer bracero, dice. ¿No? Déjalo que llore que va a desarrollar los pulmones, dicen. Pobre garganta de ese bebé. Después llora porque le duele la garganta de tanto llorar. ¿Sí? El bebé llora porque tiene hambre. El bebé llora porque está mojado, porque quizá está con cólicos en la panza, o porque quiere estar con su mamá o con su papá, o tiene la necesidad de afecto. ¿Sí? Y mire, ¿cómo calmar a un niño? Depende del quien lo alce. Porque el bebé siente todo. ¿Sí? Yo una vez estaba en una guardia y llegó una abuela desesperada, así. Lo han vacunado a mi nieto y está con fiebre y no puede mover la pata y hace 1 hora que está llorando, hace 3 horas que no se alimenta. Desesperada. La abuela, un clima de tensión. La mamá, no sé qué hacer porque, claro, la mamá quería darle la teta y la abuela estaba ahí. Que des la teta, que no, que mira, que no lo pongas así, que subilo así, que subilo así. Y el bebé lloraba. Entonces, cuando le comienzo a preguntar qué es lo que pasaba, la abuela me quería comentar todo y no la dejaba hablar a la madre. Entonces le digo, señora, tranquilícese, cállese un ratito y déjeme hablar con la madre. Bueno, trataba de hablar con la madre y la abuela se seguía metiendo, así, se seguía metiendo. Bueno, hasta que entiendo la situación y le digo, señora, no hable más, quédese calladito un ratito, y lo agarré al bebé. Lo puse boca arriba, efectivamente le dolía la pierna al bebé, pero lo puse así, le empecé a refregar la espalda y empecé a hablarle tranquilamente. El bebé se cayó. Una vez que se cayó, le hice que la mamá sacara su pecho, lo puse al pecho, el bebé tomó el pecho y se durmió. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros empeoramos en vez de mejorar las cosas, ¿no? La tranquilidad, la paz, eso ministra a nuestros niños, ¿sí? Entonces, el vínculo temprano, eso que estábamos diciendo, brinda destrezas y capacidades que el niño lo va a ir perfeccionando, ¿sí? Y miren lo que hace. Estas destrezas, cuando usted lo mima, cuando usted lo cuida, cuando usted le habla, cuando usted le canta, cuando usted le agarra de la mano, cuando usted le enseña, el niño tiene facilidad para aprender, seguridad en sí mismo y autoestima. Yo les doy un ejemplo. Cada vez que yo tengo que ir a rendir o que tenía que ir a rendir, cada vez que mi esposo tiene que ir a rendir, nos agarra vómito, diarrea, dolor de cabeza, no podemos comer, no podemos dormir, estamos retensos. Mi hija cuando tiene que ir a rendir, Eugenia, ¿ya has estudiado? Sí, mamá, ya estudié, me voy a dormir. Ningún problema para ir a rendir un examen. ¿Por qué? Porque es segura de sí misma, ¿sí? Porque tiene una buena autoestima. Entonces, nosotros tenemos que generar eso en nuestros niños, ¿sí? Habilidades sociales positivas. Un niño que recibe una buena contención en la casa no es un niño violento, no es un niño que muerde, no es un niño peleador, ¿sí? Buenas relaciones interpersonales en el futuro, ¿sí? Ustedes van a ver que los niños que generalmente están bien estimulados no tienen problemas para vincularse con otros niños. Llega un cumpleaños, inmediatamente se integra, así no conozca a nadie. Inmediatamente se integra. Ese es un niño que tiene buenas habilidades interpersonales, que no va a tener dificultad, ¿sí? Y la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Alguien sabe? Usted no, pastor.
La empatía es ponerse en el lugar del otro. Le tenemos que enseñar a nuestros niños valores como la misericordia, la compasión, el entender al otro, ¿no? El entender al otro. Si nosotros no le enseñamos, el niño es egoísta de por sí, él todo para él. Yo quiero esto es mío, veo un juguete nuevo, ese yo lo quiero para mí, ¿no? El niño de por sí es egoísta, quiere todo para él, ¿sí? Entonces, tenemos que enseñarle nosotros valores, ¿sí? Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué nos dice la próxima? ¿Estamos despiertos o no? ¿Sí? ¿Amén? Ahora, vamos a entrar acá a desterrar algunos prejuicios que tenemos, ¿sí? Dice, ¿habrá alguna diferencia entre estoy hablando del desarrollo mental y emocional, no del desarrollo físico, ¿sí? ¿Habrá alguna diferencia entre el desarrollo del niño y la niña? ¿Qué piensan ustedes? A ver. El que diga sí porque sí, el que diga no porque no. ¿Habrá alguna diferencia? Hablamos en el desarrollo mental y emocional. ¿Será? ¿Habrá alguna diferencia entre el varón y la mujer? No. ¿Alguien dice que sí? ¿Vos crees que sí? ¿Por qué crees que sí? Inteligente, ¿querés decir? ¿Ah? Más despierta, dicen acá. Sí. Dicen más sentimentales. Ajá. A ver, ¿quién? Sí, los que dijeron, los otros que dijeron sí, ¿por qué habrá diferencia? ¿Sí? Ajá. Dicen que la niña es más emocional. Bien. Perceptiva. Bien. Según ese criterio, si yo tengo un bebé de 1 año, nena, y un bebé de 1 año, varón, como la nena es más sentimental y más perceptiva, ¿tendré que darle más cariño? Entonces, ¿hay o no hay diferencia? A ver. ¿Será que habrá diferencia en las necesidades del niño o no? No hay diferencias. ¿Sí? Y esto, todo lo que yo estoy hablando, es de un libro de la UNICEF y de la Sociedad Argentina de Pediatría. Todas las cosas que le estoy diciendo tienen fundamento bibliográfico. Ya después vamos a pasar a la Biblia, ¿sí? Entonces, no hay diferencia entre el niño y la niña en su desarrollo emocional y en su desarrollo cerebral. Los dos son iguales, los dos tienen las mismas necesidades de afecto, los dos tienen las mismas necesidades físicas, los dos tienen las mismas necesidades mentales, los dos tienen las mismas necesidades emocionales, la misma capacidad de aprender, ¿sí? Y la misma necesidad de afecto, ¿sí? No porque sea varón, se caiga, déjalo que llore, que se haga machito, como dicen acá. O no se dicen así, no lloré, no lloré. No, los hombres no lloran. ¿Será verdad o será mentira? Mentira. Diga. Claro, no le pareció, y es que está bien, ¿no? Un niño es un niño, ya tendrá tiempo de crecer y le iremos enseñando como padres pautas, ¿sí? Pero el niño es niño, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es, si un niño se cae y el niño llora, levantarlo y contenerlo, ¿sí? O si no, si es más grande, comenzar a ayudarlo, que se levante, pero el papá a la par, ¿sí? No pasó nada. Hay que tener más cuidado, no retándolo,
enseñándole. ¿Sí? ¿Quién tiene niños entre 6 y 7 años acá? Levante las manos. Niños entre 6 y 7 años. Bien. Los niños, hasta, escuchen las mamás que tienen que enseñar, por favor, en la casa. La motilidad fina, ¿sí? Cuando la letra de carta, ¿sí? ¿La conocen la letra de carta? Bueno, esa letra se hace con motilidad fina. Quiere decir que el niño tiene que afinar más su cerebro, tiene que mandar la orden para que su mano sea perfeccionista. Se desarrolla hasta los 8 años. Por favor, ténganle paciencia, ¿sí? ¿No? Porque si no, muchas veces nos enojamos con nuestros niños porque no les sale la letra de carta, y no es porque ellos sean brutos con el lápiz o no quieran aprender. Su cerebro está en proceso. Tengamos paciencia, ¿sí? Bueno, los dos, tanto los varones como las mujeres. Eso no quiere decir, padres, hay niños, hubo niños en el curso de Eugenia que yo les veía las carpetas, ay, pero una letra hermosa a los 7 años, y mi hija todavía le mandaba así. Y bueno, yo no puedo compararla a ella, y no quiere decir que ella esté menos desarrollada o menos estimulada. Es el proceso de crecimiento de cada niño. Nunca compare a su hijo con otro, ¿sí? No compare a su hijo. Bueno, sigamos, si no, no terminamos más. Bien, malas experiencias. Ahora, los niños, escuchen esto, experimentan tensión cuando sufren castigos físicos y emocionales, ¿no? Cuando presencian hechos de violencia en nuestra casa, cuando tienen descuidos, cuando los bebés o los niños andan descalzos y hace frío, no están abrigados, hacen calor y están muy abrigados, cuando el niño no cumple las 4 comidas, el niño tiene que desayunar, el niño tiene que tomar a media mañana algo, una fruta, tiene que comer, merendar, colación y de vuelta a la noche. Hay mamás que dejan que no le dan el desayuno y los despiertan a las 11 de la mañana, 12 a los niños, le dan el desayuno y a las 3 de la tarde están comiendo. Y el niño es así un palo. ¿Por qué? Porque no es que el niño tiene una mala conducta alimentaria, ¿sí? O el niño es gordito, mala conducta alimentaria, ¿sí? Ahora, descuido, que el hogar esté sucio, que el niño no tenga un espacio para jugar, no tenga su propia habitación. Papás, tenemos que... Yo sé que algunas veces las situaciones son difíciles en las casas, pero yo les recomiendo que en lo posible lo pongamos como prioridad. Los niños tienen que dormir en otra habitación aparte de la de los padres. ¿Por qué? Porque el niño necesita su intimidad, necesita su espacio, y el matrimonio también lo necesita. El colecho, el dormir en la misma cama o el dormir en la misma habitación no beneficia, ¿sí? Se entiende que hay algunas situaciones especiales, pero tratemos de esforzarnos, ¿sí? Por tratar de mejorar estas cosas. Abuso. ¿Cuántas formas de abuso conocen ustedes? A ver, ¿cómo? Emocional, físico, verbal y el sexual también, ¿sí? Abuso. Y cuando en casa hay alcoholismo y drogadicción, también el niño sufre, ¿sí? Entonces, usted me acaba de decir, pastora, que los niños experimentan gran tensión cuando sufren castigos físicos y emocionales. ¿Quiere decir que no lo tengo que disciplinar a mi hijo? Bajo ningún punto de vista. ¿La disciplina está avalada por el Señor, sí o no? Sí. Yo en Proverbios capítulo 18, creo que es versículo 20, una vez mi hija estaba sin hacerme caso. Ya tenía 8 años. Y estaba, y ya había dicho que no y me seguía insistiendo. Entonces agarro, saco la Biblia, pongo
Proverbios 18:20, le digo, lee en voz alta. Y decía lo siguiente: el castigo, dice, la vara es para la espalda del falta de entendimiento. Y le explico qué era entendimiento. Y le digo, ¿qué es la vara? Y me dice, la varilla del árbol. O el cinto, le digo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Yo te puedo disciplinar, sí o no? Sí. Pero ¿a quién puedo disciplinar? Al que no tiene entendimiento, al que no haga caso. Ahora yo te digo, vos decidí, ¿qué querés hacer? ¿Me vas a hacer caso o querés que aplique la palabra? No te voy a hacer caso. Bueno. ¿Sí? Ahora, la disciplina es buena. No es necesario que yo le pegue a mi hijo para disciplinarlo. Es necesario que sostenga los no. No toques eso. No. El niño va a volver. No. Te dije que no. El niño va a volver. Te dije que no. Vamos afuera. No tiene que tocar eso, por ejemplo. Y el niño no siempre le va a decir, ay, sí, mamá, tenés razón. Va a llorar y le va a hacer lío. Pero los padres, el no es el no. Si Sergio le dice algo a mi hija y le dice, esto no, Solana, y a mí me parece que está incorrecto lo que él está diciendo, ¿no? Yo no puedo desautorizarlo a él delante de ella. No, ¿por qué le decís que no? Pero dale si ella quiere comer un poquito más, por ejemplo. O no, Sergio le dice, no vas a tener celular porque sos chica todavía. Yo no puedo ir y comprarle y regalarle un celular porque lo estoy desautorizando. Y el niño corre para su conveniencia, no son tontos. Él algunas cosas le pregunta al padre y algunas cosas me pregunta a mí. Depende de lo que... Porque el niño sabe. Ahora, no desautoricemos a nuestros esposos o a nuestras esposas. Después, en privado, che, me parece que está mal, te pasaste la mano, o le gritaste, pero no desautoricemos. Porque ¿saben qué? Cuando un niño nos grita, cuando un niño le pega a los padres, es porque no tienen autoridad, ¿no? Y muchas veces nosotros como padres lo apañamos a nuestros hijos. Estamos sentados en la reunión, escuchando la palabra, y el niño, mamá venía a jugar conmigo, mamá venía a jugar conmigo, mamá venía a jugar conmigo, y el padre le dice, anda. Y la madre se tiene que levantar y hacer lo que el niño quiere. Entonces muchas veces los padres o las mamás apañamos los caprichos de los niños y eso no es educarlo, eso no es estimularlo, eso no es hacer un buen vínculo, ¿sí? Si nosotros mal criamos a nuestros niños, estamos haciéndoles daño. Usted no puede permitir que su hijo le grite. No puede permitir que su hijo le grite. Usted no puede permitir que su hijo le pegue. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tenga 60, 50 años, su hijo le va a pegar. ¿Sí? Cuando venga trastornado de algún lugar, le va a pegar. Usted no puede permitir eso desde la niñez. ¿Sí? Y si usted le dice que no a su hijo o lo reprende por algo, le tira la oreja o le pega un chirlo, explíquele por qué. Te tiro de la oreja porque 3 veces te dije que no te subas a la silla porque te vas a caer. 3 veces te dije, no me haces caso, viene la corrección. Entonces el niño sabe que la reprensión fue por una actitud que él tuvo. ¿Se entiende? Te vas a quedar sin ver televisión. No, pero yo quiero sin televisión. No, pero yo sin televisión. Porque no estudiaste como tenías que estudiar. ¿Quiere llorar? Vaya y llore y descargue toda. Ponga las patitas así, llore en la cama, todo lo que quiera. No va a haber televisión. Y los no son no. ¿Se entiende? Entonces hay maneras de disciplinar a los niños sin necesidad de cascarlos siempre. Ahora, cuando el niño es falta de entendimiento, ahí sí, hay que sacar la vara. ¿Sí? Dice la palabra, enseña, instruye al niño desde su niñez y aún de viejo no se apartará. Aún de viejo no se apartará. Lea la Biblia, va a aprender cómo ser padre. Bueno,
Para terminar, sigamos. Y esto también tiene que ver con nosotros, ¿no? Si nosotros hemos sido golpeados emocionalmente, si hemos sido golpeados verbalmente. Mire acá, esto es lo que yo le decía. Los gritos no educan, mire. El esposo la maltrata a la esposa. Y la esposa y los dos los maltratan al niño. ¿Y el niño por qué aprendía? Por imitación. ¿Usted quiere ver cómo lo tratan a un niño? Vea cómo juega con las muñecas. O vea cómo juega con otros pares y se va a dar cuenta cómo un niño es tratado en su casa. Entonces, ensordecen el corazón, cierran el entendimiento, destruyen el respeto y te vuelven violento. ¿Sabe que usted y yo y todas las personas tenemos dos tipos de cerebro? Para que usted me entienda. Tenemos un cerebro racional y un cerebro emocional. Los dos. Cuando usted se enoja y se enfurece, el cerebro emocional comienza a permanecer, ¿sí? Comienza a prevalecer y el cerebro racional comienza a decrecer. Y si el cerebro emocional predomina, usted va a decir cosas que no quiere decir. No va a pensar, ¿sí? Porque el cerebro racional es el que dice, estás por hacer daño. No es verdad lo que estás por decir. No sentís lo que estás por decir. Pero como ese está así apachurrado porque el otro cerebro, el enojo es lo que prevalece, ¿sí? Entonces hacemos daño. Cuando usted esté enojado, respire. Así, como yo respiraba, así. ¿Sí? Cuando usted se enoje, respire. Y muchas veces deje pasar por alto algunas cosas. Va a ser mejor a que se ponga a discutir con el que sea. Con el pastor, con el líder, con el esposo, con los hijos. ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos. Ya estamos terminando. Ahora, esto es lo que... Y ahora vamos a entrar a la palabra con esto. Para terminar, dice... El estrés psicológico, ¿sí? Que el niño vive en un mal ambiente familiar, ¿sí?